El Antiguo Testamento es aquello allí. Es uno de los tantos libros que la humanidad escribió en el curso de su historia y como tal debe abordarse. El problema nace en el momento en que alguien sobre aquel libro construye verdades absolutas. Este es el problema. El hecho de que existan esas contradicciones. Quiero decir, solo podemos tener conocimiento. Hay contradicciones allí de la misma forma como existen en todos los demás libros escritos de la historia de la humanidad. La Biblia no es peor que otros. Sobre los demás, afortunadamente, no se construyeron las cosas que fueron construidas sobre ese texto aquí. Y es por eso que debe ser tomado en consideración. Pero si usted debe reconocer, y repito, y en el caso, más tarde veremos sobre las traducciones falsas. Falso. El día del encuentro. Esto debe explicarse. No traducciones erradas o malinterpretación, pero traducciones falsas, deliberadamente falsas. Si consideramos la Biblia por lo que puede significar, la lectura se vuelve muy interesante. Y es un libro fascinante. Cuando hablaremos sobre Sodoma y Gomorra verán cómo es un libro fascinante. Pero es fascinante si es visto por lo que es, y no por aquella fábula en que fue transformado. Sobre el cual fue invento toda una comparación con todo. Había visto aquí algunas imágenes del cómic. Ya estamos en la revista número 5 y había mucho éxito. Me solicitaron si quisiera colaborar en una serie de libros. Lo acepté. ¿Por qué? Porque en los Gibis me siento libre de escribir de la forma como los teólogos. Digo ciertas cosas sin la obligación de probarlas. Los Gibis, soy consciente de lo que estoy diciendo. Los Gibis tienen la misma dignidad que los tratados teológicos. ¿Saben cuál es la diferencia? Yo declaro que los Gibis son deliberadamente extraídos del Antiguo Testamento. Los tratados de teología son de la misma forma, en el sentido de que, de la misma forma, sin embargo, pretenden demostrar la verdad. Pero asegurar más en los Gibis soy mucho más fiel al texto bíblico que cualquier tratado de teología. Soy más fiel, aunque algunos digan que es una obra de creatividad narrativa. Digo eso con la más absoluta tranquilidad. No es una provocación, digo porque pienso realmente. Ahora, hablamos de profecía, libros, no libros. No sabemos quién la escribió, no sabemos quién fue escrita, no sabemos cómo fue escrita, no sabemos cómo se leía. Veamos si consigo... ¿Por qué no sabemos cómo se leía? Porque la Biblia, como todos los textos semitas, fue escrita solamente con consonantes. Las vocales no existen. No hay letras, es decir, vocales. Hay solamente los sonidos vocales. Estos sonidos se introducen en el momento en que se lee la Biblia. Los sonidos usados originalmente no son del conocimiento de nadie, y nadie en el mundo nunca lo sabrá. Nosotros conocemos los sonidos, y fueron colocados por los masoréticos, por lo que concierne a las Biblias que tenemos en casa, que actuaron sobre todo en el quinto y el noveno siglo después de Cristo. Por lo tanto, no hace mucho, en la época de la dinastía carolingia, se cerraron la dinastía carolingia y Merovia. Ellos colocaron los sonidos vocálicos, que son puntos y líneas. En mensajeras, de ahora en adelante la Biblia será leída así. ¿Cómo se leía antes de eso? Nadie lo sabe. Aquí está escrito, Tevelep se escribe de derecha a izquierda, es un ejemplo bíblico, no es una fantasía. Si pongo una I hebrea, que son dos puntos, se lee Tevel y significa tierra o mundo. Si pongo otra I hebrea, y el caso es que no sea así, significa relación sexual de una mujer con un animal, o relación sexual entre suegro y nuera. Pues no. Pregunta del público sin el micrófono.
De esa forma significa tierra y universo, y colocándolo significa relación sexual entre mujer y un animal. Por lo tanto, esto significa no saber cómo se leía originalmente. Ese libro es así. Y eso no tiene nada que ver con la traducción. Esto aquí es un antes del problema. No sabemos quién la escribió, cuándo fue escrita, cómo se ha escrito, cómo se leía. Con certeza sabemos que la Biblia que nosotros poseemos no es aquella escrita en origen. Pero tenemos la pretensión de saber que aquel libro, hecho de esa forma, fue inspirado por Dios. También pretendemos saber que aquellos autores, que no sabemos quiénes eran, con mucha frecuencia cuando decían una cosa pretendían decir otra. Esta es la argumentación de la teología. Si leemos la Biblia por lo que está escrito allí, no vendría en la mente de nadie construir una religión para construir una religión sobre la Biblia. Existe la necesidad de decir que cuando querían decir una cosa, en realidad querían decir otra. Pero, ¿qué es esto? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Ya que no sabemos nada, al menos podríamos intentar entender lo que está realmente escrito. Después de eso, si alguien sobre lo que está realmente escrito y que en realidad no hay problema, dile lo que quieras, no me interesa. Lo importante es no ocultar lo que realmente está escrito. Esto es lo que se hace desde hace muchos siglos. Desde muchos siglos, 1200, 1800, la Iglesia prohibía la lectura de la Biblia. Prohibía poseer una Biblia. Quien fuera flagado en posesión de una Biblia podría incluso ser investigado. Y un motivo existe para ello, puesto que es un libro por el cual Dios, y que por lo tanto, ¿por qué impedir a Dios esa comunicación? Puesto que es voluntad de Dios. Es necesario impedir, porque si la gente lee, tal vez la entiendan. Y si la gente la comprende, es el fin. Se acabó todo. No la Biblia, sino todo lo que fue construido sobre ella. Por nuestra libertad deberíamos decir que así entendí que está escrito eso. Después cada uno que haga sus propias consideraciones o interpretaciones sobre este tipo de lectura que he venido haciendo desde el 2010. El consejo que recibo de todas las formas posibles que no lo debo de hacer. No debo hacer. Eso llega a mí de todas las formas imaginables, ¿me creen? No debo hacer porque es la forma de lectura de los ignorantes. Bien. Yo declaro que es la forma de leer de los ignorantes y reclamo el derecho de hacerlo. Después cada uno con su propia cabeza hará sus consideraciones. Estoy aquí hoy porque Fabio me invitó. Y como digo siempre, si nadie me invita, por otra parte les estoy diciendo que no es necesario venir y les voy a dar indicaciones de cómo hacerlo. No tengo grupo ni sectas ni nada. Yo digo algunas cosas y las usan de la forma que crean mejor y no nos veremos más porque el resto de la vida no necesitarán para escuchar esto. Pero yo reclamo el derecho de hacer ese tipo de lecturas. Coloquemos esa lectura en una mesa y que cada uno pase, mira en la mesa todo tipo de lecturas y elige la que más le agrada. Muy bien. Sin embargo, esta lectura debe estar junto porque tiene la misma dignidad de las otras. Una lengua tiene significado ante todo por el hecho de expresar lo que está escrito. Esa es la única lectura que no puede faltar, que no debería faltar. En cambio, es aquella que siempre fue hecha de todo para que falte. No lean. Nosotros explicaremos lo que ustedes tendrían que entender porque no están en condición de entenderla. Somos ignorantes. Soy consciente de que lo soy. Por eso estudio. No soy un imbécil. Soy inteligente tanto como los sabios. Más ignorante, pero inteligente como ellos. Y si leo un texto, puedo entender lo que está escrito. Si me quieren decir que además de que lo que está escrito hay algo más, todo bien, yo escucho y después decido.
pero no me pueden impedir que lo que yo entienda, lo que está escrito de forma literal, está ahí. Después veremos cómo intentan ocultar lo que está claramente escrito. Hay otro aspecto que es tanto curioso. Todos nosotros estudiamos historia. Todos nosotros estudiamos la historia de los egipcios, la historia de los sumerios, aquellas pocas páginas que dedican a la civilización sumeria. Lo que leemos en los textos oficiales aprobados por el ministerio es que la historia de los sumerios es un mito, alegoría, leyenda. ¿Por qué? Porque era la manera en que los pueblos, los paganos, los pobres, que no habían recibido la revelación divina, intentaban representar a sus dioses. Cualquier estudioso, cualquiera de ellos, no hablo de los alternativos, sino de los oficiales, docentes, pontificios, cualquiera de ellos sabe, incluso escriben esto, que todas las narraciones del origen de la Biblia son copias de esos textos, copias. Poco antes he leído sobre el hecho de que la narración de la creación bíblica es nada más que la narrativa de una serie de separaciones, dado que la narración sobre la creación bíblica es una copia de la epopeya de Gilgamesh o epopeya de Atarashi. Aquí